ya la presentamos. Ella es Victoria Liendo, directora de la diversidad. Le damos los buenos días, le decimos bienvenida, Victoria de Buenafuente. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Victoria, ayer nos sorprendíamos todos porque con el avance de las cosas uno no se da cuenta de lo triste que era antes. Y el Día de la Diversidad fue el día, o es el día, en que la Organización Mundial de la Salud deja de considerar a la homosexualidad como una enfermedad mental. Le contamos eso a la audiencia, cómo es, de dónde viene, porque uno en esta época se pone a pensar eso y es terrible, ¿no? O sea, los homosexuales estaban locos, era una enfermedad mental. A 73 años, como decís vos bien marcás, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eliminó a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales, ¿no? Nos imaginemos qué ha significado eso para los estados, indistintamente del régimen, ¿no es cierto?, que haya gobernado en algunos estados, previo a 1990, pero también a posterior. Pero pensemos en eso, digo, el franquismo en la década del 70 emite una ley, la ley de seguridad social, ¿no es cierto?, donde se consideraba a los homosexuales personas claramente peligrosas. La ley de peligrosidad social, perdón, ese se llama el nombre. Sí. Consideraba a las personas homosexuales peligrosas, por ende estaban sujetas a ser retenidas, encarceladas, enjuiciadas y en el peor de los casos, como ha pasado en el franquismo, digo en el régimen español, que duró hasta la década a fines del 70, significó la muerte, ¿no? En algunos de los casos. Digo, hay denuncias, hay investigaciones, el movimiento por la memoria en aquel país está trabajando sin dudas ahora en volver a revisar aquellos archivos y demás. Digo, las dictaduras latinoamericanas también, uno de los patrones era utilizar, ¿no es cierto?, a este chivo expiatorio, ¿no es cierto?, contra las personas homosexuales, considerándolas delincuentes, peligrosas, inmorales. Digo, quienes quieran buscar por allí recortes periodísticos de la época, en el Tribuno mismo, ¿no?, se ve donde, por ejemplo, la policía había interceptado en alguna fiesta a inmorales, ¿no? Y eran Ujú. personas homosexuales, Inmorales. inmorales, ese concepto, ¿no? Siempre decimos, tanto el derecho, Aparte lo que es la sociedad, porque los homosexuales estaban con hombres de familia bien, que eso también decía el diario, hombres reconocidos de buenas familias, que no eran inmorales, eran hombres reconocidos de buena familia que estaban con los inmorales, que son los homosexuales. Qué claro, cosa loca, ¿no? vos fíjate esto que vos bien marcás, ¿no? La Yo me, estigmatización que me acuerdo de había. esa lectura, por Y ejemplo. esa estigmatización de dónde viene, ¿no? Y ahí yo quería decir, Aparte, discúlpame, sí, sí. estos hombres de buena familia no se sabía cómo se llamaban, porque no se daban los nombres en los diarios. Hoy En podemos, cambio, los inmorales, entre comillas, si queremos hacer la diferencia, eran era personas el nombre homosexuales. completo, alias pipiripipí, porque le ponían unos alias que hasta yo deduzco que inventaban los periodistas, porque Y sí, eran todos se unas cosas muy resguardaban. locas, En ¿no? realidad todos se resguardaban, todos, ¿no? Ahí vos planteaste esto de las buenas costumbres, las buenas Sí, sí. familias. Digo, hoy se piensa, ¿qué es ser un hombre de bien, una mujer de bien? Podríamos pensarlo, ¿no? ¿Qué sería? Pero bueno, yendo a ese contexto histórico, decíamos esto, ¿no? Como, por ejemplo, digo, el derecho nos pensó como personas delincuentes. Vos fíjate todos los delitos contravencionales, estas normativas que los estados, independientemente del régimen, porque acá hay que marcarlo bien, tanto regímenes de izquierdas como de derecha han perseguido a personas homosexuales, ¿no? No nos olvidemos el régimen estanilista, no nos olvidemos el régimen nazi, no nos olvidemos el régimen franquista, no nos olvidemos también algunos regímenes de derecha en Centroamérica además, que han perseguido históricamente a las personas homosexuales. Por eso es indistinto, ¿no? Digo, para no decir que la izquierda te salvaba y la derecha te perseguía. Sí, No, esto era pasaba. igual para todos. José Ingenieros, un gran, digamos, precursor de la reforma universitaria, consideró a los homosexuales enfermos. Obviamente hace 100 años lo pensaba de esa manera. Porque era el discurso, decía esto, el derecho constituyó a las personas homosexuales como delincuentes. Los sistemas de fe nos han considerado pecadoras y Pecadores. pecadores. Sí. Entonces, vos imagínate cómo se sale de eso. Donde vos tenés el Estado, por un lado,
estados teocráticos o estados que abrazan algún sistema de fe. Obviamente en la normativa estaba prescrito que éramos delincuentes, habían normas que nos perseguían, y hasta el día de hoy, ayer lo decíamos en el Consejo Liberante, porque estaban autoridades de la Cámara de Diputados, deberían derogar el artículo 114, que es el artículo que permite que el sistema de seguridad persiga, violente, detenga, demore a las personas en situación de prostitución. La mayoría de las situaciones de detención recayeron sobre personas trans. Digo, puede ser visto como algo arbitrario, algo pensado, porque a ver, esto es lo que siempre decimos, porque se nos han pensado en esos espacios. Sí. Digo, todo este entramado de la exclusión, ¿a dónde nos llevó? A las personas trans, a la exclusión. A las personas homosexuales a vivir en el closet, o vivir en el armario, o vivir tapadas, o silenciadas, o migrar a otra ciudad, donde eran un poco más libres y demás. Entonces todo ello pasó. Migrar al exterior donde no te conocía nadie, y O algo más más, libre. algunos migraban solos y a otros las familias, por vergüenza, se los llevaban. Conocemos muchas familias de bien de Salta, si queremos usar los mismos términos que se usaban en esta época, en donde al hijo homosexual lo mandaron hay uno que está en Holanda, por ejemplo. Porque se los consideraban... ¿Por qué le daba vergüenza a la familia que esté acá? Por eso fue necesario y es necesario hablar de estos temas. Digo, porque si algún televidente dice otra vez, no, señor, señora, es necesario hablar porque, digo, hoy hay situaciones, menos seguramente, el Estado ha diseñado todo un entramado para poder hacer denuncias, hay políticas públicas al respecto, en el sistema educativo se habla del tema, tenemos la educación sexual integral, tenemos también dispositivos donde se hablan estos temas ahora, pero esto ha pasado y esto sigue sucediendo. Ahora, ¿qué hacemos ante situaciones donde tu hijo, tu hija, un hermano, una hermana, un vecino, una vecina, empieza a manifestar o lo quiere manifestar o no puede? Porque esto yo creo que un psicólogo sería genial a veces. Antes de eso te quería preguntar, hablamos del tema religión. ¿Ha cambiado algo con el Papa Francisco? Porque yo creo que hay una apertura. Sí, yo hablo de sistemas católica de fe porque sí, creo que digo, la mayoría... Con la Iglesia Católica, ¿cambió algo? Y hay avances en términos de comprender. Creo que el Papa Francisco en la Iglesia Católica demostró esta apertura y demás. También hay que contextualizar. Por eso, si hay algo que nos permite por allí la ciencia, es poder contextualizar, ¿no es cierto? Los discursos de hoy son muy distintos a los discursos de hace 1000 años, ¿no? Yo ayer estaba escuchando unas prédicas, ¿no? Y a unos teólogos sobre... ¿cuál es el origen del rechazo a la homosexualidad que está inscrito en la Biblia? Digo, no quiero entrar en esa esfera porque sí, da para otro ámbito, y digo, por si yo además me estoy congregando, digamos, ¿no? Si un hermano o una hermana me escucha, no quiero hablar de esos temas, pero yo sigo... ¿Qué es eso de yo me estoy congregando? ¿Qué es eso? Voy a una iglesia cristiana. Ajá. Ya hace tiempo. Una iglesia cristiana es una iglesia evangélica. Sí. Y en las iglesias evangélicas también había mucho rechazo. Sí. Yo entiendo esto porque es una búsqueda personal, ¿no? Digamos, por eso hablar por ahí, sí, mezclarlo, pero hace tiempo que me estoy congregando y entiendo que creo, y esto lo tomo de una doctora en filosofía que me dijo la vez pasada, en el origen de la búsqueda de algunas explicaciones, el ser humano tiende a buscar en lo espiritual, ¿no? No digo en el caso de la homosexualidad ni la transexualidad, siento de muchas cosas sí, que nos pasa como sociedad, ¿no? El rechazo, el odio, la bronca. ¿Qué hay en el ser humano? ¿Por qué el ser humano es así? Bueno, obviamente, el ser humano va a ser así cuando no conozca el amor verdadero, digamos, ¿no? Vamos a hablar de eso, pero mientras pero tanto... yendo a esto, porque sí, si no me engancho a estos temas que también me gustan. No, pero es muy interesante. Es más que el amor, si decimos Dios es amor, y ahí cierro rápido, cuando lo conozcamos, cuando empezamos a conocerlo, nos damos cuenta que lo que somos, ¿no? Mientras más nos acercamos a la luz, vemos todas nuestras manchas que tenemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestro alma, como se llame, y eso emana a veces de nuestras
palabras, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Sí, Digo, hablando con Victoria me da ganas de hacerle un millón de preguntas, pero usted también se las puede sí. hacer o puede opinar al respecto. Está con nosotros Victoria Liendro, Y mira, me directora encanta de... este café. ¿Qué tal? Está bueno el Me hace café, acordar ¿no? a mi mamá lo que me regaló. Ah, Así. las tacitas todas de mal Oh. café, muy rico que nos hacen los chicos mientras nosotros charlamos. Está con nosotros Gustavo Victoria Liendro, ella es directora de la diversidad. Los que quieran hacer consultas y demás, ¿a dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer al 3874-1475, 3874-147505 o bien llame al número fijo 421-4208, 421-4199. Contame eso de que me estoy congregando en una iglesia. Se saqué de una ¿Cómo? esfera. Sí, porque me genera un montón de preguntas, porque antes también, para los evangélicos, los homosexuales eran pecadores y era una cosa antinatural, y estaba la familia, que era la familia que siempre se marcó. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue tu A ver, ingreso? las iglesias en general Sí. o los sistemas de fe, obviamente a la homosexualidad lo siguen condenando como a ver, a la homosexualidad como una práctica pecaminosa, Ujú. ¿no es cierto? Tal vez, digo, porque aparte a nivel, en Argentina y en América Latina hay todo un movimiento ahora de activistas, personas trans, gays, lesbianas, inclusive también precursores en la fe. Digo, pensemos en la hermana Astorga, que es neuquina. Ella viene un trabajo muy fuerte con las personas trans, ha dado un debate muy grande en la Iglesia Católica y demás. Hay pastores a nivel en el resto de América Latina y demás. Pensando esto, ¿las iglesias tienen que estar más abiertas a las personas LGBT? Y esa es la gran pregunta. Ujú. Y acá, digamos, yo he tenido tal vez la posibilidad de volver a la iglesia donde yo iba hace 20 años. A la misma iglesia. Sí, volví, aparecí. ¿Apareciste y cómo fue? No, la recepción genial, hablé con los pastores, con las autoridades, claramente. ¿Cuál es el nombre de la iglesia? Porque No, está por bueno la- no, contar trata- estas cosas. No, No no, lo Iglesia querés Cristiana contar. Evangélica. Es una, digamos, es una Es una de buena las primeras acción. iglesias en Salta. Es una buena acción y me parece fantástico. Pero no, y esto fue hablado con los pastores, Marcela, y digo, ellos dijeron, vamos a garantizar que este sea un espacio donde vos te sientas bien. Ya me parece que es un paso enorme, ¿no? Es Y enorme. obviamente, y hay muchos hermanos que me dijeron, en el caso que, o ponerle que tienen tan parados en esta mirada de que la homosexualidad es un pecado, la transexualidad, el único quien va a hacer el cambio, si es que así lo es Dios. Digamos, Seguro. Y acá uno toca el tema de las iglesias y ya tenemos mensajes. Pero no quiero esto de confrontar y no quiero hacerlo esto como algo Está bien. político. Sí me parece que es lo personal. Yo insisto, a mí me está pasando esto. Hay gente que no, y yo respeto y me parece válido, como también hay que respetar todas las formas de creer, ¿no? Digo, yo en ese caso sí me paro en este lugar. Jamás condenaría a las feligreses que vienen en septiembre en el marco de las festividades del Milagro, porque lo escuché también de otras congregaciones o de otros espacios o de otras denominaciones, hablemos. Yo jamás lo podría hacer, porque me parece que ahí hay fe. Sí, totalmente. ¿Quién soy yo para yo jactarme y decir eso está bien, eso está mal? No, ¿Qué sé yo? no. Nadie. Hay que respetar la Pero fe por de eso, cada uno. tal vez Dios, siempre digo, me eligió, permitió todas las cosas que me hayan pasado en esta vida para ponerme en este lugar. Acá el mensaje dice, y esto es una consideración del oyente, yo lo leo. La letra es excluyente en el lenguaje inclusivo. Es excluyente, no incluyente. No, la gente no lo entiende, hay mucha pelea por ahí, pero es inclusivo porque incluye a todos. Pero bueno, eso hay mucha gente que dice, por ejemplo, la Real Academia Española no acepta. Yo le cuento una cosa. ¿Quién La acepta? Real, el lenguaje inclusivo. Ah, Y otras cosas, pero yo le cuento a los oyentes y televidentes que la Real Academia Española acepta lo que es el lenguaje común de la gente. Por ejemplo, antes no aceptaban que se diga dentífrico, sino detrífico.
Telgopor es la palabra exacta y nosotros decimos tergopol y ahora ya está aceptada por la O Real albóndiga Academia. y Claro, albóndiga. mientras nosotros lo usemos, de acá a 20 años, y hay mucha gente que usa el lenguaje inclusivo, la Real Academia Española lo va a aceptar porque acepta los usos y costumbres. No dice, esto no sirve, no va a servir nunca, sino va aceptando lo que... El término maradoniano, por ejemplo, está aceptado en la Real Academia Española y es algo que la gente no sabe. ¿Y por qué? Y tiene Lo un pusimos lo significado y un argentino. contexto que Claro, fue obviamente ligado a un momento dado, que fue en la década del 80, cuando con Maradona, y lo que significó, digamos, no sé si la idolatría, pero digamos, significó todo lo que significa este amor por un ídolo, digamos, exacto. futbolero, Sí, obviamente. sí. Digo, yo insisto, no es la idea, Pero no es, no me pero no es interesa hablar de el la lenguaje cuestión, inclusivo. el lenguaje inclusive, a los señores siempre digo, lo que sí está claro que el lenguaje, y esto sí, esto es ciencia, y esto sí lo dicen todos, lo escuché inclusive hasta en algunas congregaciones, los lenguajes son construcciones culturales, Claro, y van cambiando, van van cambiando. cambiando. Acá hay otro que dice, Marcela, las iglesias cristianas también fueron perseguidas durante la Sí, dictadura. sí, Es sí, sí, cierto. sí, sí. La Biblia condena la homosexualidad, pero no al homosexual, pero una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Ah, Dice al pecado y no al pecador, y dice fundamentalmente que el amor cubre una multitud de pecados. lo que dice esta persona es maravilloso. Y dice Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sí, Me tal da cual. justo. Pero no, por eso no quiero caer en eso, pero sí me parece digo, es evidente. A ver, Dios es antipecado, es lo contrario al pecado. Ahora, podemos definir qué es el pecado. Yo siempre digo, el homosexual no es el pecador. Perdón, no es el pecado y demás. Es una persona de más, es una creación. ¿Quién murió por tus pecados? El mismo hijo, digamos, ¿no? Claro. Porque Y si tenemos que ir todo al juicio, basado en los que ya estábamos todos enjuiciados, estamos todos condenados. Porque de por sí somos personas, la carne del ser humano es pecaminosa. pero además, ¿quién está libre de pecado que tire la Bueno, primera ahí piedra? está, por eso. Yo, Eso por está ejemplo, escrito. para muchos sería una pecadora porque hace 27 Lo años que que él nos vivo pide, en lo que concubinato, él nos por pide ejemplo. que Yo no me casé claro, por la iglesia hace 27 años, lo que él 28 voy nos a cumplir, pide, de él nos pide concubinato. que lo reconozcamos. Claro, que eso es otra cosa. Cuando vos lo reconoces, reconocer ese hecho fundamental que él vino y murió por vos, que él se hizo carne, vino en la realidad. Digo, se hizo carne y demás, y, a ver, él sacrificó en juicio todos esos pecados de la humanidad en su Hijo. Ese hecho de creer en ese hecho de la resurrección, ya está, pero tenés que creerlo. Ahora, yo Eh, insisto, yo no puedo condenar a la persona que no no, cree. ¿Quién soy yo? Porque eso... cada uno con su fe. Pero aparte, quien va a enjuiciar no es el ser humano, por eso tenemos que Y salirnos de nosotros eso. nos enjuiciamos entre nosotros. Pero digo, el juicio, y yendo a la cuestión Sí. de la entrevista, ha llevado esto, a perseguir a personas homosexuales, a aniquilarlas, a matarlas. Digo, yo ayer hablaba en relación a esto. ¿Qué tenemos como ser humanos que seguimos discriminando por color de piel? Que seguimos discriminando por la procedencia, de dónde viene una persona, si es pobre, si es Porque sos rica, pobre. si es migrante, de los países cercanos, claro, Tengo- porque no es lo mismo acá Tengo que un más migrante mensajitos europeo, porque ¿no? claro, Digo, sí. digo, el ser humano, acá discriminamos, por eso digo hablamos yo, de los extranjeros, de los cuando nos bolivianos, los acercamos paraguayos, pero cuando vienen de Europa, ay, qué lindo. ponemos alfombra ¿Ah? un poco más, cuando nos Acá, acercamos a la luz, sí. vemos lo que somos. Acá otro mensaje dice, yo no veo a gente hablando en lenguaje inclusivo, son un ínfimo de personas las que hablan. Por ahora, no sabemos qué Pero va a no es pasar la después. idea Y otro hablar de mensaje, la- ya me tira a mí y me dice, vos sos una pecadora rubia mala, arderás en la candela. Y se ríe, claro, porque para Yo muchos insisto, el ser humano, es así. digo, Digamos, juzgar, yo no tengo juzgar vergüenza es de un pecado, decirlo ¿no? y digamos, cada uno Pero es yo como insisto, es, pero... a ver, juzgar es un pecado. Y saquemos si quiere la discusión bíblica además. Enjuiciar a las personas no, no habla de bien, no habla de bien de la persona. Primero esa persona debería resolver muchas cuestiones. ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo que soy mejor que otro?
Claro. Porque tenga 10 millones o de más, o porque tenga un color de pelo distinto, o un color de... Eso ha pasado en la historia, ¿eh? No nos olvidemos. Sí, Eso pero pasó. sigue pasando, Digo, lamentablemente. digo, por eso duele a veces escuchar declaraciones racistas. Yo te escuchaba un debate en España sobre los sectores de la derecha, habían o están proponiendo poner el nombre y apellido de las personas que cobran seguro social en España. Eso es linchamiento, Claro. eso lo hacía el nazismo, eso lo hacía el franquismo. Marcar tu casa. Lo dice la Cuidado Biblia con, también, bueno, marcar tu casa. imagínate eso. Marcar tu casa. Por eso digo, cuidado con esas cosas, porque es como que estamos volviendo y por ahí nos encandilan algunos referentes latinoamericanos. Digo, piensa en Algunos este locos. presidente que está en Centroamérica. Entonces leía un informe, ¿no? Cuidado con ese tipo de luciérnagas, Sí, que parece ser que están eficientes en la buena cuestión de la política de seguridad, y eso puede llevar a un efecto dominó, digo. Y cuidado porque en Argentina hay algunos que tienen ese tipo de discurso, el discurso fácil, el discurso de decir, vamos contra todo, eliminemos, liberemos las armas y demás. Cuidado con ese discurso, porque eso abre la boca al lobo. seguro. Y ya nos pasó eso. Están haciendo cosas del Estado para Bueno, cambiar todo esto y hay un curso, por ejemplo, que bueno, comienza hoy, hoy. hoy a las 11 de la mañana el Polo Integral de las Mujeres inicia una serie de encuentros que se llama Visibilizar las brechas de desigualdad en el acceso a los derechos para personas gay, lesbianas y trans. Esto de visibilizar las desigualdades, ¿no? Hacia este colectivo que no le ha sido fácil, no le es fácil acceder a los derechos garantizados en la propia Constitución. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el acceso a la justicia. A partir de las 11 de la mañana en el Polo Integral de las Mujeres, IRA 611. El próximo jueves 1 de junio vamos a hablar sobre el acceso a la educación, cómo fue, ¿no es cierto?, el acceso, cómo lo ha sido y cómo pensamos, ¿no es cierto?, en la estrategia en la trayectoria escolar de la retención, ¿no es cierto?, de esas personas y cómo pensamos justamente que la escuela no debe ser excluyente. Luego se va a pensar en las políticas de empleabilidad, ¿no? Leí un informe antes de venirme, lo tengo, te puedo compartir, Sí, cómo las empresas pierden cuando no incluyen. Las empresas pierden. Las empresas pierden cuando no hay políticas de emprendedurismo, ¿no es cierto?, hacia cualquier sector social. La discriminación te hace perder en términos económicos, si lo quieren ver para aquellos empresarios y demás. Por eso promover, ¿no es cierto?, la inclusión en las empresas, desde parte del Estado también, es necesario para que primero haya ingreso de dinero, o sea, en el PBI, o sea, eso es lógico. Y además obviamente ni hablar de la crueldad que implica dejar de lado a alguien por su orientación sexual de género o por lo que sea, digamos, eso ha pasado. Y el último encuentro, que ya va a ser a mediados de junio, vamos a hablar sobre el acceso a la salud, ¿no es cierto?, cómo también el sistema de salud ha sido, digamos, un obstáculo en el acceso al derecho y hoy hay dispositivos que permiten que las personas trans, gays y lesbianas se encuentren en el sistema sanitario, espacios de encuentro, de diálogos para atender la salud, que la salud nos corresponde a todos y a todas para tener un proyecto de vida más adecuado. ¿puede anotarse todo el mundo? ¿Para quién Sí, es? sí, hoy es abierto, estos 4 encuentros van a ser A partir abiertos. de las 11. A Todos partir de los las 11 jueves menos el feriado. menos el feriado en el Polo Integral de las Mujeres, ¿Qué queda? en Siria 611. Acá ya hay algunos que se están colgando de otra cosa que le voy a hacer la aclaración correspondiente. Pues dice, Marcelita, qué buena noticia que sos soltera, entonces te propongo matrimonio. Dice, soy soltera pero ocupada, digamos, así que no me pueden estar Entonces no proponiendo... estás soltera. No estás Claro, soltera. no me pueden, digamos, soy soltera ante la ley y ante la iglesia, ante las dos cosas. Pero estoy ocupada. Y Estás en una unión y listo. estoy Mientras en haya una unión, amor, sí, porque 28 también hay años. que ¿Qué te repensarlo. Mientras parece? haya amor, cuidado, respeto, porque eso hay que ver, ¿no? Inclusive yo a veces discuto o planteo y repregunto, porque es mi forma de ser, pero si decimos que el ser humano no puede andar solo, porque está escrito, Así es. ¿no es mejor enviar a alguien que te cuide, te Siempre, respete, siempre. independientemente de quién sea? De que Tal vez con firme esto no de quiero... como dicen aquellos, que firme el libro en algún No, pero lado. digo, pensemos en las personas de parejas conformadas por personas del mismo sexo. ¿Qué Por hay ahí? Hay supuesto. amor, Hay compromiso, amor, hay... acompañamiento. Sí, sí. Digo, tomando en cuenta literal, ¿no es cierto?, esa palabra, que no es bueno que el hombre ande solo, y lo traigamos al siglo XXI, ¿no sería lindo también que Es dos lindo. personas del mismo sexo también se Es amen? lindo. Porque hay compromiso ahí.
hay compromiso, no hay no hay violencia como sí hay historias en la Biblia y en otras lecturas y demás literarias donde hay violencias y demás. Digo, eso no es amor. Amor es esto. Digo, lo traigo a veces a colación, obviamente no quiero que un hermano o hermana me esté diciendo, estás haciendo blasfemia, no lo quiero hacer, pero son repreguntas, ¿por qué no? Totalmente. Digo, por la persona que hizo el comentario bíblico, y la verdad que le agradezco y gracias por ese comentario. ¿Por qué no, no? Las personas no pueden mandar solas. Porque cuando vos andas sola o solo, Es peor. y la Es otra cabecita da la cosa. vuelta por todos lados. Sí. Hay engaños, hay mutilaciones emocionales, hay esto de promiscuidades y demás, que te puede llevar a, digo, a las consecuencias en algo. Digo, es una inquietud. Por eso el hombre o la mujer no puede andar solo. Y si hay parejas conformadas entre personas del mismo sexo y que se quieren, se aman, se comprometen, tienen Está hijos correcto. juntos, ¿por qué no, no? Así es. La ley civil ya lo reconoce. Sí. Porque hay Eh, iglesias en otras partes del mundo han avanzado en el reconocimiento de que esas también parejas. lo Claro, que, las iglesias anglicanas, por ejemplo, en Inglaterra. que también lo reconocen y eso es bueno. Y también en Alemania, iglesias reformistas han pasado a luteranas, se han pasado a reconocer. Hace poco hubo un encuentro, estaba leyendo. Digo, yo ahora estoy leyendo mucho de esto porque no es que estoy encontrando una respuesta. Entiendo de que no podemos tampoco permitir estas terapias de reversión que hay en América Latina, que hay denuncias y demás, o estos referentes que han aparecido, ¿no es cierto? Hay un proceso de reversión y demás. Yo respeto, hablé con una persona que no es de acá, de El Salvador, no, Sí. del Salvador creo que es, de República Dominicana, que hizo un proceso también de reversión y demás. Yo respeto y demás, y hablamos sobre estas cuestiones bíblicas, ¿no? Pero siempre en el marco del respeto. Lo que yo sí le planteé es que no me gustaría leer de esa persona en contra de las personas trans, porque fue una persona trans, femenina, ahora ya no. Lo hablaba estos días, me comuniqué Sí. y charlamos bien. Le digo, no me gustaría leer de vos, yo lo hacía en las redes, que esté utilizando argumentos en contra de las personas trans. Porque cada uno y cada una hace su trabajo interno espiritual. Esto generó muchas cosas. Hay un oyente que dice, buen día Marcela, Ah. ¿cuál es el nuevo mandamiento? Es amarse Sí. el uno al otro como Él nos ha amado. Siempre pensé que después de Cristo ya deberíamos regirnos por este nuevo mandamiento y por el Nuevo Testamento. Somos seres, energías que elegimos un vehículo físico para movernos en este mundo de polaridades. A Cristo le debemos las mujeres que no hayan reconocido. Por ejemplo, dice, antes de Cristo no éramos nada, un empleado, un esclavo era reconocido y nosotras no. Dijo, todos somos iguales, hay que aceptar todas estas como cosas. yo lo he amado. Exactamente. Así es, me parece brillante el aporte de la señora. Y bueno, como te digo, son temas que al otro también pensaba, ¿cómo no armar digo, lo puedes unir, ¿no? Un encuentro sobre qué es la felicidad. Claro. Digamos, ¿no? Pensemos, ¿no? Se puede pensar en la política pública, pero por supuesto, digo, hay muchos problemas de salud mental en temprana edad, digamos, la violencia está ligado al no control de las emociones, hablar sobre el fracaso, hablar sobre, digo, tantas cosas que hay que hablar, tenemos que hablar, ¿no? Los encuentros ecuménicos que son necesarios también para encontrarnos, ¿no? Yo a veces jóvenes, hilvano y sueño con esas cosas sí, porque... hay jóvenes, papás, mamás que nos están viendo y Sí, que sí. seguramente tienen preguntas y cosas. ¿Dónde te pueden encontrar para conversar sobre sus realidades? Sobre las realidades de ellos, como papás, como tíos, hermanos, hijos y demás, en relación a chicos gays, lesbianas o trans que pueden aparecer o que en la vida de las personas y demás, en Siria 611, en la Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, ahí estamos. Hay un equipo íntegro, ¿no es cierto?, de asesores. Pero vuelvo a esto, ¿no? Habilitar la palabra, encontrarnos, charlar, es la respuesta y creo que es lo mejor que va a solucionar muchos dolores de cabezas, dolores y demás que puede llegar a ocasionar la no comprensión de la otra persona, independientemente lo que De sea. lo que sea. Digo, eso nos hace falta.
Tuvimos elecciones el domingo pasado, ayer lo marcamos, tiene que haber un compromiso para salvaguardar la democracia en los 40 años y seguir cuidándola. Digo, más allá de los resultados, creo que es poner en agenda esto, al otro, ¿no? Es poner en agenda, ¿no? Y ya basta de ver riquezas exacerbadas y al lado pobrezas que no podemos tolerarlas, verlas en el sentido, no es ético. Y creo que bueno, hay que trabajar y la clase dirigencial tiene también una gran responsabilidad. También los vecinos, y las Seguro que sí. vecinas, ¿no? Gracias por venir, A Victoria, como ustedes, siempre. como siempre a vos. Era Victoria Liendo, directora de la diversidad. Después de la pausa vamos a estar hablando con Benjamín Crueles, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Salta. Ayer se habló en el Consejo Deliberante que no pongan en blanco a todos los funcionarios de la municipalidad. Se habló de una comisión para la transición. Vamos a hablar de la municipalidad, de la reunión de ayer. Estuvo Emiliano Durán, el intendente electo, con Betina Romero. Pero también vamos a hablar de lo que pasó en San Lorenzo porque hay denuncias de fraude. Benjamín Cruz fue candidato a intendente de San Lorenzo. Pausa y enseguida volvemos.